Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes que nos acompañan en esta mañana de domingo 7 de junio de este año 2020. Les damos la bienvenida en esta transmisión que hacemos desde la Iglesia Bautista Emanuel. Les invitamos para que durante todo el día permanezcan con nosotros por medio de esta transmisión y que también puedan compartir en sus redes sociales con familiares y con amigos para que podamos estar juntos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios y también alabando su nombre. En esta mañana tenemos como clase de escuela dominical una lección que lleva como título Ingenio versus derroche. La lectura bíblica la vamos a encontrar, hermanos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, de los versículos 7 al 12. Y el texto clave para esta mañana estará en Mateo 7, 7. Que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano maestro Humberto Tobar para la clase de esta mañana. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, seguimos con nuestra escuela dominical en esta mañana y bueno, a lo largo de las clases, hermanos, hemos visto diferentes temas muy interesantes que nos hablan acerca de las cualidades del carácter de Jesús, que debe de ser, hermanos, sin duda, una característica fundamental en la vida del cristiano. Y en este caso, hermanos, pues ser parte de nuestra vida también. Y el día de hoy, hermanos, es un tema muy interesante que nos habla, como ya lo habíamos escuchado, por parte de nuestro hermano Magdiel, el título de la lección acerca del ingenio versus el derroche, hermanos. Y la base, hermanos, para esta mañana la encontramos en Mateo, en su capítulo 7, versos del 7 al 12. Y le invito, hermanos, para que desde su casa me abra sus Biblias y me acompañe, hermanos, en la lectura de la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta porción que lleva por título La oración y la regla de oro, dice de la siguiente manera, hermanos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, en estos versos que acabamos de darle lectura, si nosotros analizamos, hermanos, estos versículos, podemos tener una imagen más clara de lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos está diciendo precisamente, Jesús nos muestra la confianza, en este caso la confianza ilimitada que tiene en el Padre en estos versos, y sobre cómo Dios, hermanos, quiere darnos a usted y a mí, quiere darnos todo lo bueno, hermano. Por eso nos exhorta a que nosotros pidamos con esta misma confianza, como los niños pequeños que todo lo esperan de sus padres. Y hermanos, aquí en esta pequeña reflexión que quiero hacer acerca de estos pasajes, es en lo que debemos de meditar en cuanto a la necesidad, hermanos, que se presenta, a la necesidad que se presenta en nuestra vida, o refiriéndonos también a la oración de petición que tenemos delante de nuestro Padre Celestial. Es que podemos de repente encontrar una disconformidad en esto con la realidad en la que nosotros vivimos. No sé si me está entendiendo. Es decir, nos pone en comunión
con nuestras auténticas necesidades. Hermanos, en las necesidades que nosotros llevamos a nuestro Dios, en esas peticiones, debemos de buscar la madurez de nuestras aspiraciones. Fíjese, es decir, en estas peticiones o solicitudes que nosotros tenemos, no podemos pedir de manera egoísta. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? A pedir de manera egoísta. Que no debemos de pedir de una manera incorrecta, pensando primeramente en nuestros deleites, en lo que yo quiero. Porque esto, hermanos, solamente nos va a conducir a que dejemos de creer, a que dejemos de orar, a que dejemos de tener esa comunión con nuestro Dios. Y eso pasa porque este tipo de cosas, hermanos, no son adecuadas, no son escuchadas por nuestro Dios. Como lo hemos hablado en ocasiones pasadas, debemos de meditar, debemos de reflexionar para poder discernir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para mi vida en este caso y sobre las cosas que son verdaderamente importantes. Entonces vamos nosotros, si nosotros analizamos, si nosotros meditamos en esto, vamos a poder ver con más claridad sobre las necesidades que tenemos y las que Dios va respondiendo, pero de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra de nuestro Dios, en los pasajes que leímos hace unos momentos, ¿quién de ustedes, hermanos, cuando su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Claramente nos deja ver con este ejemplo una necesidad que se cubre con algo que es de vital importancia, como en este caso lo es el alimento, con este ejemplo que nos da. Podemos entender más acerca de las necesidades que son verdaderamente importantes, que no son para complacer deleites, que sí son auténticas necesidades. Fíjese, si nosotros somos más prácticos y ponemos un ejemplo, ¿qué hace un bebé, hermano, cuando necesita algo? Un recién nacido, un bebé. Ya sea que éste tenga hambre, ya sea que éste tenga dolor, o que necesite ser cambiado de pañal, o que se sienta solo. ¿Qué hace el bebé? El bebé, hermanos, empieza a llorar. Y en este ejemplo práctico, hermanos, podemos entender sobre esa necesidad. Pero algo que es muy importante es que cuando los niños, hermanos, van creciendo, van madurando, aprenden a hablar. Los padres les enseñan a pedir en lugar de llorar cuando ellos quieren algo. Cuando ese niño empieza a crecer, hermanos, cuando ese niño empieza a madurar y se convierte en un joven, empieza, fíjese, a distinguir entre lo que sus padres le darán y lo que le van a negar. Y esto pasa, hermanos, porque él empieza a distinguir entre lo que está bien y lo que no está bien, entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Y entonces él empieza a pedir conforme a eso. Es decir, él no va a pedir algo que sus padres saben que no será bueno para su vida porque le va a perjudicar, por lo tanto, pues sus padres no se lo van a dar. De esa manera, hermanos, funciona para la vida espiritual. Al principio nos acercamos tal vez por una necesidad, por algo que estemos pasando, y clamamos y oramos para que nuestras necesidades, bueno, en este caso sean cumplidas. Pero conforme nosotros vamos madurando espiritualmente, conforme nosotros vamos aprendiendo más acerca de la palabra de nuestro Dios, acerca de su voluntad, aprendemos a seguir adelante, pero a pedir perdón según la voluntad de Dios. En la primera carta del apóstol Juan, hermanos, en su capítulo 5, verso 14, le invito a que vaya en su Biblia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 14 nos dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, fíjese, conforme a su voluntad, Él nos oye. Este pasaje, hermanos, nos deja ver más
aún más claramente una respuesta de nuestro Dios a nuestra necesidad. La clave yo creo que está clara, hermanos, en la palabra del Señor, es conforme a su voluntad. Cuando nosotros aprendemos a entender que su voluntad es buena para nuestra vida, podremos ver las bendiciones que Él nos manda. Y puede ser, hermanos, que alguna vez nosotros nos cuestionemos por qué a veces pedimos y no recibimos. La palabra nos dice en Santiago, hermanos, que es por dos razones muy sencillas. Porque pedimos mal o porque simplemente no pedimos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Le invito a que vaya a esta cita. Santiago capítulo 4, versos 2 y 3. La palabra del Señor nos dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. La palabra de nuestro Dios es clara en este pasaje, en estos pasajes donde nos dice: porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Es clara la palabra de nuestro Dios, hermanos. Todo padre amoroso desea complacer a su hijo, pero no siempre el padre le va a dar lo que el hijo le pide, ya sea porque no puede o porque no le conviene al niño. Pero si le pide lo justo, si le pide lo que es justo, le pide lo bueno, lo más probable es que sí lo va a recibir. Esta misma confianza, hermanos, debemos de tener nosotros en Dios, porque Él es bueno, Él es generoso. En la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3, versos 21 y 22, nos dice, fíjese: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La enseñanza, hermanos, es clara. Dios nos quiere bendecir de muchas maneras, pero sobre todo que esas bendiciones vengan a ser de edificación para nuestra vida. Y sobre todo que a través de su amor y de su misericordia andemos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Pero también que podamos ser de bendición para los demás. Debemos de guardar sus mandamientos, porque solamente de esa manera podremos ver el amor de Dios reflejado en nuestra vida y sobre todo de ser, como les dije hace un momento, de testimonio para los que están allá afuera. Lo que nosotros debemos de hacer es confiar plenamente en Dios, hermanos. Y a través de esta pequeña reflexión que quería compartir con ustedes sobre estos pasajes, hermanos, mi deseo es que podamos prepararnos más para entender acerca de este tema en particular, que es un tema muy interesante y sin duda alguna, bueno, va a ser de edificación para nuestra vida. Y ahora sí, hermanos, le invito a que vaya a sus hojas, quienes las tienen, bueno, en sus casas, pasemos a nuestras hojas de estudio para poder iniciar con lo que es este tema muy interesante. Y bueno, primeramente nos habla sobre la definición del ingenio. Dice lo que nos dice ahí en sus hojas. Nos dice que el ingenio es incrementar nuestros tesoros buscando profundamente entre lo que otros han pasado por alto y descartado. Todos los días se pierden oportunidades y recursos por descuido. Cuando hay más necesidades, debemos desarrollar capacidades que Dios nos da para suplir. Es decir, Dios nos da a través del ingenio, hermanos, las capacidades para poder aprovechar esas oportunidades que se presentan en nuestra vida. Él nos da la capacidad, nos da el ingenio para que nosotros podamos aprovechar esas bendiciones que Él pone en nuestra vida.
Y nos trae un ejemplo. Nos trae un ejemplo de Jacob. Ahí le invito a que vaya a Génesis, en su capítulo 30, versos 41 y 42. Y vamos a leer, hermanos, esta porción de la palabra. Génesis 30, 41 y 42, que nos trae este ejemplo acerca de Jacob. Nos dice la palabra de Dios: y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las fuertes para Jacob. Hermanos, podemos ver claramente en este ejemplo de la palabra de nuestro Dios cómo el Señor le da el ingenio a Jacob para sobresalir. Jacob, a través de esta acción, hermanos, él pudo aprovechar esta oportunidad y de esta manera el Señor lo bendijo. De esta manera el Señor lo prosperó. Pero el Señor en este caso, él puso el ingenio en Jacob para que él pudiera salir adelante, para que él pudiera sobresalir. Y de esa manera en nosotros también, hermanos, nos da, en este caso la capacidad, nos da el ingenio para poder sobresalir en una situación específica, ¿verdad? Y poder ser bendecidos, incluso también de bendición para los demás, como lo hemos comentado. Y ahora me gustaría compartir con ustedes, hermanos, algunas de las respuestas que me enviaron nuestros hermanos respecto a las preguntas que se les mandaron por ahí en WhatsApp. Y bueno, la primera cuestión más bien era que pudiéramos describir qué significa en nuestras propias palabras el ingenio, pero en el aspecto espiritual, hermanos. Y fíjese qué interesantes respuestas me enviaron algunos de ustedes, hermanos. Nuestra hermana Irma nos comenta, nuestra hermana Irma Salce, que es la capacidad que tiene el creyente al ser dotado por el Espíritu Santo de dones y talentos que por el Señor le han sido entregados. En este caso, hermanos, así es como lo comenta nuestra hermana, son dones y talentos que el Señor nos ha dado, pero sobre todo que podemos ponerlos para su obra, ¿verdad? Nuestra hermana Noemí Salce también nos comenta acerca del significado del ingenio en el aspecto espiritual. Bueno, abarca los dos puntos. Nuestra hermana nos dice que literalmente la palabra ingenio es la capacidad que tiene una persona para imaginar o inventar cosas, combinado con inteligencia y habilidad, los conocimientos que posee y los medios de que dispone. Y espiritualmente es desarrollar con la inteligencia y la habilidad que Dios nos da la capacidad de incrementar los bienes, dones o talentos que de Él hemos recibido. Así es, hermanos, aquella capacidad que Dios nos da para poder desarrollar aquellos dones que hemos recibido de parte de Él, ¿verdad? Sin duda alguna, muchos de nuestros hermanos lo vienen haciendo así, a través, bueno, de las capacidades que el Señor les ha dado, como en este ejemplo, nuestro hermano pastor, que él tiene, bueno, sin duda muchas cualidades, muchos dones, muchos talentos, y en este caso, bueno, él está también al frente en los servicios de multimedia a través de esta interacción, para poder llegar a ustedes, hermanos, a través de estos medios. Y sin duda alguna es una capacidad, un don, talento que el Señor le ha dado, y sobre todo que nuestro hermano, bueno, lo pone por obra para su servicio. Es un ejemplo, hermanos, como muchos de ustedes, que el Señor los ha bendecido de esta manera, ¿verdad? Y han puesto, bueno, a su disposición esos dones y talentos que el Señor les ha dado, ¿verdad? Y vamos a pasar al siguiente punto de nuestra clase, el siguiente título, que nos dice que es la tendencia carnal sobre el ingenio. Fíjese, si nos dice ahí en sus hojas, si pudiéramos contar todo el dinero y los recursos que pasaron por nuestras manos en un año, nos sorprendería la cantidad, pero aún más, como la mayoría de esos recursos, hermanos, se perdieron en vano.
El derrochar es perder nuestros haberes por descuido, despilfarro o gasto inútil de los recursos que Dios nos ha dado. Es decir, hermanos, por ejemplo, si Dios nos da dones, si Dios nos da talentos, si Dios nos da habilidades, sería un descuido, pues no aprovechar, ¿verdad? Bien, esos dones y talentos que el Señor nos ha dado, desperdiciándolos. Bueno, yo no sé tocar un instrumento, pero si el Señor me hubiera dado ese talento, ese don de poder tocar, por ejemplo, la guitarra, sería un desperdicio si yo no lo usara, ¿verdad? Para su obra en este caso, y solamente lo usara para mi beneficio, para mi gusto personal. Pero bueno, el Señor nos invita a que no sea así, ¿verdad? A que aprovechemos también esos talentos que el Señor nos ha dado. Entonces, este es un ejemplo acerca de esto, ¿verdad? Y nos dice ejemplo de derroche. Y nos habla acerca de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, verso 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Le invito a que vaya en sus casas a las citas que le voy mencionando, hermanos. Lucas 15, verso 14, nos dice la palabra de nuestro Dios: y cuando todo lo hubiere malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Nos dice que recibió parte de los bienes que le correspondían y se fue lejos y malgastó todo viviendo perdidamente, es decir, viviendo de manera incorrecta. Hermanos, si recuerda, vimos ese ejemplo también en la clase antepasada y hablamos acerca de esta parábola, ¿verdad? Ya habíamos comentado en la clase antepasada un poco acerca de esta parábola, perdón, y sobre cómo el actuar de una manera imprudente, de una manera equivocada, en este caso, lo llevó a caer a lo más bajo por haber tomado esas malas decisiones y malgastado todo aquello que él tenía, ¿verdad? Esto sin duda nos deja una clara enseñanza sobre malgastar, hermanos, aquello que Dios nos da. Debemos de actuar de manera prudente, para no tomar malas decisiones que después pues vienen a afectar nuestra vida. Entonces, este es el ejemplo que nos da y sobre todo la enseñanza que nos deja, ¿verdad? De ser más conscientes acerca de los recursos, acerca de las bendiciones que Dios nos da y de no desperdiciarlas. Bueno, y también para este punto, hermanos, acerca de la tendencia carnal sobre el ingenio, planteamos otra pregunta que algunos de ustedes también respondieron, ¿verdad? Y la pregunta decía de la siguiente manera: como seres humanos estamos propensos a caer en el derroche, es decir, malgastar en cosas materiales. ¿Puedes mencionar algún ejemplo que quizás te haya pasado o alguna experiencia que quizás te haya sucedido? Y nuestra hermana Irma nuevamente comentaba, nuestra hermana Irma Salce: he sabido de hermanos que el Señor les ha dado el don de la música con el manejo de ciertos instrumentos para su servicio, pero al descuidar su fe y no seguir sirviendo al Señor con este ingenio por tomar otros caminos placenteros, el Señor les quita este don o talento. Así es, hermanos, cuando no aprovechamos esos dones, esos talentos que el Señor nos ha dado, bien, bueno, nos quita de nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de ser conscientes de esto. Hay una reflexión bíblica acerca de esto también, lo vamos a ver un poco más adelante, y bueno, nos invita a reflexionar acerca de esto nuestra hermana, poniendo por obra, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos ha dado. Nuestra hermana Noemí también comenta acerca de esta pregunta. Nos dice que a veces malgastamos el regalo más preciado que Dios nos ha dado, como lo es la vida, al no vivirla plenamente y al no cuidarnos físicamente. No valoramos a nuestra familia al darle más importancia a otras personas que no son de nuestra familia, e incluso las ayudamos, olvidando la ayuda que principalmente debemos de dar a los nuestros como Dios lo manda. Así es, hermanos, y no solamente a nuestra familia de sangre, hermanos, porque también está por medio nuestra familia espiritual. Y entonces, bueno, yo creo que todos en nuestros hermanos de la iglesia
hemos sabido en cuanto a este tiempo de dificultad que hemos vivido, cómo todos nos hemos involucrado en apoyarnos, en ayudarnos, y yo creo que eso habla muy bien acerca de todos nosotros, del amor que sentimos unos por otros, ¿verdad? El amor de Dios reflejado en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y bueno, eso es, yo creo que de gran testimonio para los que están allá afuera, hermanos. Siguiendo con nuestra clase, hermanos, hablando acerca del siguiente punto de nuestra clase, donde nos trae una serie de instrucciones bíblicas respecto al ingenio. Vamos a ir mencionando las citas, hermanos. Le invito para que nuevamente usted busque desde su casa, abra su Biblia, busque las citas y vayamos dándole lectura, hermanos, esto para que podamos entender más claramente lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Y la primera cita, hermana, o la primera cita que nos trae la clase, estas instrucciones bíblicas respecto al ingenio, está en el Evangelio de Mateo, hermanos, en su capítulo 7, versos del 9 al 11. Hace unos momentos le dimos lectura, que también son parte de la base de la clase. Y bueno, nos dicen de la siguiente manera, hermanos, que ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nos dice que primeramente debemos confiar en la provisión de Dios a quien le pide, porque Dios sabe dar buenas cosas. Hermanos, lo que estos pasajes nos enseñan es que Dios tiene el cuidado de nosotros, sabe de nuestras necesidades, las conoce, y sobre todo que Él, hermanos, siempre suple. Pero esta enseñanza va aún más allá, mostrándonos que Él suple sobre la verdadera necesidad de nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo el Señor a través de este pasaje. Y la siguiente cita, hermanos, o la siguiente instrucción que podemos ver, está en Santiago, en su capítulo 4, versos 3 y 4, que nos dice de la siguiente manera, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo que nos está diciendo aquí es que aprendamos a pedir bien. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Como lo habíamos comentado al inicio, hermanos, en la reflexión, el problema de no recibir respuesta a ciertas cosas es más bien si aquello que estamos pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí, hermanos, radica la respuesta. Ahí radica la respuesta. Si lo que estamos pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso nos dice, bueno, en este caso, estos versos, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal. Debemos de saber reflexionar y entender acerca de la voluntad de nuestro Dios y sobre todo de que a través de su palabra podemos entender más claramente lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿verdad? La siguiente instrucción, hermanos, que encontramos está en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, verso 14, y nos dice de la siguiente manera: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pidamos en el nombre y el propósito del Señor. Pedir en el nombre de Jesús, hermanos, es lo que nos enseña la palabra. Por lo tanto, solo quienes conocen verdaderamente a Jesús y su voluntad, hermanos, pueden pedir en su nombre. Esa es la enseñanza que nos deja este texto, hermanos. Solamente aquellos que conocen a Jesús, que conocen su voluntad, pueden pedir en su nombre. Luego vemos la siguiente cita, hermanos, la siguiente instrucción que nos deja el Señor en su palabra,
Está en el Salmo 81, en el verso número 10. Nos dice de la siguiente manera: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Qué promesa más hermosa, dice la hoja de la clase, hermanos. Las promesas de Dios, hermanos, son refugio para nosotros, son esperanza, pues en ellas nosotros podemos descansar. Nosotros podemos, en este caso, acudir a nuestro Dios, porque nos da esperanza a nuestra vida. Dice su palabra: aunque ande en valle de sombras, no temeré. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Esa es la promesa que tenemos de nuestro Dios, de parte de Él, ¿verdad? Que podemos estar confiados y seguros que sus promesas son absolutas en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, ahora la siguiente instrucción respecto al ingenio. La podemos encontrar en el Salmo 34, verso 10. Le invito a que vaya nuevamente en su Biblia. Salmo 34, verso número 10. Y nos dice de la siguiente manera: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La acción más ingeniosa es buscar al Señor cada día. Como fieles cristianos, si verdaderamente nosotros confiamos en sus promesas, debemos buscar primeramente a Dios. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, así lo dice su palabra. Pero todo esto deriva de nuestra fe, hermanos. Vayamos a Él cada día, a cada momento. Tengamos esa comunión constante con el Señor. Debemos de ir a Él porque, bueno, esa es la promesa que en Él tenemos, ¿verdad? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice su palabra. Y para este punto, hermanos, también, bueno, planteamos otra pregunta. La pregunta es la siguiente, hermanos: el Señor nos da instrucciones bíblicas para ser ingeniosos. ¿Qué sucedería si no las cumpliéramos? Y nuestras hermanas nuevamente respondieron, y estas son sus respuestas, hermanos. Nuestra hermana Irma comenta: nos los quita si no los cumpliéramos o trabajamos. En este caso, la parábola de la higuera estéril en Lucas 13, versos 6 al 9, le invito a que anote la cita, hermanos. Lucas 13, versos 6 al 9, para que después usted haga esta lectura y pueda, bueno, tener un mejor entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Nos dice nuestra hermana que nosotros nos asemejamos a esta, en que si no damos fruto, seremos arrancados de nuestro lugar. Igualmente la parábola de los talentos, muy claro, hermano, esta parábola. En Mateo 25, versos del 15 al 30, anótelo, hermano, y si usted no conoce esta parábola, después vaya a esta cita bíblica en Mateo 25, versos 15 al 30, para que pueda meditar en ella y, bueno, tenga un mejor entendimiento de lo que el Señor le está hablando esta mañana. Nos dice nuestra hermana: al que no trabajó su talento, se lo quitó y se lo dio al que trabajó más. Así es, hermanos, es clara esta enseñanza que se encuentra ahí. Si no aprovechamos ese talento que el Señor nos da, bueno, Él lo quita y se lo da a alguien más que está dispuesto a servirle. Nuestra hermana Noemí comenta también: si no confiamos en su provisión, si no pedimos conforme a su voluntad, si no lo hacemos en el nombre de Jesús, no obtendremos ninguno de sus beneficios. Así es, hermanos, si no confiamos en su provisión, si no pedimos conforme a su voluntad, si no lo hacemos en el nombre de Jesús, bueno, como dice nuestra hermana, no obtendremos ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Aquí también nuestra hermana Marta Martínez comenta, nos dice: ¿qué sucede si no cumplo las instrucciones del Señor? Nuestra hermana nos dice: me diría siervo malo y negligente. Dios nos da las herramientas para producir y satisfacer nuestras necesidades, incluso de bendecir a otros. Y también nuestra hermana menciona la parábola de los talentos, ¿verdad? Y es claro, ¿verdad? Si nosotros no aprovechamos, en este caso, aquellos dones y talentos que el Señor nos da, bueno, va a quitárnoslo y a dárselo a alguien más que sí
lo ponga por obra. Bueno, hermanos, continuando, vamos a pasar ahora al siguiente punto. Y nos dice que ¿cómo mostró Jesús ingenio? ¿Cómo mostró Jesús ingenio? Y nos trae esta cita de la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 27. Le invito a que vaya en su Biblia, Mateo, capítulo 17, verso 27, que dice de la siguiente manera: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Nos dice que este es un milagro muy específico, pero representa una verdad genérica. El Señor suple cada necesidad que se presenta, pero nos pone a hacer algo al respecto, hermanos. Este pasaje, hermanos, habla de una situación que estaba pasando Pedro y de cómo Jesús obró este milagro específicamente para ayudarlo. Porque en este caso el Señor Jesús conocía todas las cosas, Él tiene el control de todo y el poder para hacer todo. Y como lo comentábamos, Él nos da la capacidad, el ingenio para poder desarrollar algo, para hacer algo con el propósito de bendecirnos, incluso de ser de bendición para alguien más, como en este caso, en este ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús a través de este milagro específico, cómo envió al pez, un pez que podría haber estado en el fondo, y específicamente utiliza la habilidad en este caso o la capacidad que le dio a Pedro para pescarlo y poder encontrar, bueno, esta moneda, ¿verdad? Para poder ser así de bendición para él. Es un ejemplo claro de cómo mostró Jesús este ingenio, pero también dándonos la capacidad a cada uno de nosotros para poder salir adelante a través de las bendiciones que Él nos da. Y el siguiente ejemplo que nos da está en Mateo, en su capítulo 21, verso 2, donde nos dice de la siguiente manera, hermanos. Vaya a Mateo, capítulo 21, verso 2, donde nos dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. El Señor es dueño de todos los recursos, de todo lo que nos rodea, hermanos. Si le obedecemos, Él nos dice dónde encontrarlos, como claramente lo vimos en el ejemplo anterior y claramente lo vemos en este ejemplo también. El Señor es dueño de todo y Él nos da, en este caso, la respuesta. Él nos pone los medios y las formas para que nosotros podamos encontrar, en este caso, la respuesta a la situación que estamos pasando en este caso, ¿verdad? Y vemos ahora la pregunta que respondieron nuestros hermanos, la siguiente pregunta que se formuló: ¿de qué manera podemos utilizar nuestro ingenio para el servicio de Dios? ¿De qué manera podemos utilizar nuestro ingenio para el servicio de Dios? Nuestra hermana Irma nuevamente comenta, sirviendo en lo que sea necesario en su obra, en su iglesia, con los dones y talentos que Él me ha dado. Es decir, si sé cantar, pues formaría parte del grupo coral de la iglesia. Si sé enseñar, pues trabajaría como maestra en mi iglesia. Si sé adornar una casa, pues trabajaría como comisión de ornato dentro de, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de ella, con la sabiduría que Dios me ha otorgado para ser una profesionista y así ayudar a mi prójimo sin pago. Exactamente, ¿verdad? Con esos dones, con esa capacidad que el Señor nos ha dado también para poder ser de bendición para otros. Porque esto es testimonio, hermanos, esto es testimonio para los que están ahí afuera. Nuestra hermana Noemí también comenta, buscándolo cada día en oración, pidiendo sabiduría y dirección para diariamente desarrollar esa capacidad de ser ingeniosos en todo lo que emprendamos, principalmente para que a través de ese ingenio podamos realizar un mejor trabajo para su obra, para su bendita obra, nos dice nuestra hermana. Así es, ¿verdad? Principalmente para que podamos realizar un mejor trabajo para su obra. Pero para eso, como lo dice la hermana,
todo el tiempo a nuestro Dios sabiduría y dirección para que Él dirija nuestro andar, nuestro camino, pero sobre todo la sabiduría que viene a través de su palabra, hermanos, a través de leer su palabra, porque en ella encontramos lo que el Señor quiere para nosotros, podemos entender su voluntad. Nuestra hermana Marta Martínez también comenta en esta pregunta, nos dice: exponer ante mi autoridad, en este caso ante mi pastor, una idea que yo tenga para mejorar un área de la iglesia. Si esta está funcionando bien, se puede mejorar y llegar a la excelencia, sabido de que Dios se merece lo mejor. Y si soy ingeniosa, puedo plantear para audazmente a Dios. Exactamente, nuestras hermanas concuerdan en sus respuestas, ¿verdad? Tratando siempre de darle lo mejor al maestro, como lo dice un himno también por ahí, muy hermoso. Da lo mejor al maestro. Bueno, llegados al siguiente punto, hermanos, nos dice el mandamiento de Jesús relacionado al ingenio: pide, busca y llama. Nos dice en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 7, versos 7 y 8, que fueron parte de tus hermanos. Mateo, versos 7 y 8, nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Nos dice que nuestro Dios y Señor es proveedor, dador y sustentador del universo y de nosotros, pero quiere que desarrollemos la cualidad del ingenio, que busquemos, que pidamos a quien hay que pedir, que llamemos a las puertas correctas, que tengamos interés e iniciativa, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor manda y nos ordena, hermanos, con estas palabras, que debemos ir a Él para darnos los medios, para darnos en este caso los medios de provisión. Es decir, nos da la manera en que podemos tener la bendición, la solución, la respuesta a nuestras plegarias, a nuestras oraciones, pero está en nosotros, hermanos, el ser ingeniosos y obtener esas bendiciones que el Señor nos da. Para ello debemos de ser buenos mayordomos, aprovecharlas y no derramarlas, es decir, ser administradores, hermanos, para poder aprovechar esas bendiciones que el Señor nos da. Eso es la enseñanza que nos deja este texto, este importante texto a cada uno de nosotros. Y para este punto, hermanos, también, formulamos también la última pregunta que se mandó por ahí, que es el mandamiento de Jesús relacionado al ingenio, es pide, busca y llama. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Bueno, nuevamente nuestras hermanas respondieron de la siguiente manera. Nuestra hermana Irma Salce nos dice que pidamos al sustentador de nuestra vida una de nuestras necesidades, porque Él es el proveedor. Así, ¿verdad? Nuestra hermana Noemí también comenta, Noemí Salce, que debemos pedir como Él lo manda, sabiamente, es decir, bien, no para gastar en nuestros deleites, sino para cubrir nuestras necesidades. Si pedimos mal, no obtendremos nada. ¿Qué debemos buscar? Pero de corazón, para poder hallar lo que necesitamos y no tener falta de ningún bien. Que debemos llamar al trono de la gracia por medio de la oración de forma correcta, para que nos sean abiertas las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden, ¿verdad? Nuestra hermana también muy acertada en el comentario. Nuestra hermana Martínez también comenta: desde hace tiempo apliqué este pasaje en mi vida. Entendí que Jesús no me dará precisamente lo que yo le pida, ni que encontraré lo que precisamente estoy buscando, y que llamaré y que precisamente esa puerta se abrirá, sino que Dios me dará lo que Él sabe que es mejor para mí. A esto le llamo sumisión, redención y dependencia de Dios. Así es, nuestra hermana nos está diciendo que debe de haber una dependencia completa, en este caso de parte nuestra, hacia nuestro Dios.
porque Él es el sustentador, porque Él nos va a dar. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos de meditar en esto, reflexionar para que podamos entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Llegados al siguiente punto, hermano, los nombres de Jesús relacionado al ingenio. Nos dice que es Jehová Jireh, el Señor que provee. En Génesis 22, versos 13 y 14 nos dice de la siguiente manera: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Nos dice que en el monte Morián, Dios proveyó un cordero para el sacrificio que fue tipo del cordero perfecto, Jesucristo, ¿cómo no nos dará en este caso todas las cosas, verdad? Podemos entender claramente, hermanos, en estos pasajes que debemos de confiar en las promesas de Dios, pase lo que pase, y estas, hermanos, se van a cumplir. Abraham tuvo que aprender la diferencia entre confiar en las promesas y confiar en quien hace la promesa. En este caso, así nosotros debemos de confiar en Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Debemos de entender que debemos de primero de confiar en quien hace la promesa, hermanos. Y la siguiente cita es mi porción en el Salmo 73, verso 26, donde nos dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nos dice que aún en la situación más crítica y agónica, nuestra roca y nuestra porción es el Señor. Debemos de confiar en Dios y en el poder de su bendición, porque esto es esencial en la vida de todo cristiano, en su vida y en mi vida, hermanos. Si nosotros confiamos en Él, su fortaleza será nuestra porción por siempre. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios, en su voluntad, podemos entonces confiar plenamente en Él, y Él tendrá ese cuidado de nosotros como nuestro Padre Celestial y como en los ejemplos que hemos visto durante toda esta clase, ¿verdad? Que nos dejan entender más claramente el propósito de Dios para nuestras vidas y podemos tener, una imagen más clara de lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Y para culminar, hermanos, la clase, vienen ahí unas preguntas en sus hojas también, y nos invitan a examinar nuestro corazón, a reflexionar acerca de nosotros mismos en nuestro interior. Son preguntas retrospectivas y son las siguientes preguntas, hermanos: ¿veo la oración como un tiempo de compañerismo con Dios? ¿Revelan mis oraciones fervor espiritual? ¿He clamado a Dios en una necesidad urgente? ¿Dependo totalmente de Dios y espero absolutamente en Él para todas mis necesidades? ¿Son mis peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué le he pedido al Señor hoy? ¿De qué manera persevero en pedir, buscar y llamar por la provisión de Dios? ¿Qué oraciones contestadas podría compartir hoy? Estas preguntas, hermanos, son de carácter reflexivo para cada uno de nosotros y podemos contestarlas para nosotros mismos, y esto nos ayudará a reflexionar de qué manera estamos siguiendo la voluntad de Dios en nuestra vida y si, estamos obrando de acuerdo a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, en este caso, ¿verdad? Y como les decía, hermanos, en esta clase nos invita a reflexionar en ello y que estas cualidades vengan a formar parte de nuestra vida, de que podamos ser cada vez más semejantes a
a nuestro Señor Jesucristo, que es la demanda que tenemos cada uno de nosotros, y que podamos dirigirnos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, que podamos aprender a tener una dependencia completa de Él, pero también entender que, bueno, a través de estos dones, de estos talentos, a través de las diferentes cualidades que Él nos ha dado para poder salir adelante, Él nos da el ingenio, nos da el talento para poder encontrar aquellas soluciones que se presentan en nuestra vida, que vienen de parte de Él. Pero esto a través de ir madurando, espiritualmente, podremos ver esas bendiciones y entender sobre todo lo que el Señor quiere para usted y para mí. Esta ha sido la clase, hermanos, en esta mañana. Espero que haya sido de bendición para usted como lo ha sido para mí. Y les invito, hermanos, a que sigan procurando el estudio de su palabra, pero también, hermanos, les invito para que compartan con los demás, con sus amigos, con sus conocidos, y pueda ser de bendición también para ellos, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Bien, hermanos, después de haber tenido la lección de esta mañana, sigamos orando por nuestro hermano Humberto para que Dios le siga impartiendo sabiduría, inteligencia para poder servirle por medio de la enseñanza. Y a cada uno de nosotros también, hermanos, para que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido en esta mañana por parte de nuestro Dios. Hermanos, a continuación vamos a dejar un momento breve en sus casas para que podamos recoger la ofrenda. Recordemos que tenemos como familia un tesorero o una tesorera, y en estos momentos vamos a recoger esta ofrenda y también los diezmos. Así que vamos a dejar este momento para que en casa podamos contribuir en lo que Dios nos ha ordenado, hermanos. Recordemos, en su palabra vemos que es una enseñanza el darle también del bien monetario con el que Él nos ha bendecido. Vamos, hermanos, a continuación a comenzar con nuestro culto de predicación de este domingo. Y primeramente, hermanos, vamos a escuchar un preludio por parte de nuestros hermanos instrumentistas. Al terminar este preludio tendremos una oración. Vamos a escuchar este preludio.
Vamos a orar. Señor buen Dios, en esta hora de la mañana te agradecemos, Padre, tus infinitas misericordias para con nosotros, Padre. Gracias porque a pesar de estar viviendo tiempos difíciles como humanidad, Señor, tú eres fiel para con tu iglesia, Padre. Nos das tranquilidad, nos das paz, nos das salud, Señor, aún en estos momentos de tribulación, Señor. Queremos agradecerte porque este día nos permites llegar hasta tu presencia, Padre, por medio de este culto que estamos transmitiendo, Señor, esperando que pueda ser de bendición para todos los hermanos, para los amigos también que nos sintonizan en esta mañana. Padre, bendícenos como iglesia, ayúdanos en nuestras necesidades en el hogar, Señor. Tú conoces aquello que hace falta en nuestros hogares, Padre. Te pedimos tu misericordia, Señor, infinita, para que puedas acompañarnos en nuestros hogares durante todo el tiempo, Señor, siempre dando eso que necesitamos, Padre, en cada una de nuestras familias, de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Vamos, hermanos, a continuación a entonar un himno alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar el himno, hermanos, número 271, Avívanos, Señor. Himno número 271, Avívanos, Señor, puestos de pie en sus hogares. Hermoso himno, hermanos, que hemos entonado, aún en estos tiempos en que tenemos que permanecer en casa, le pedimos a Dios un avivamiento espiritual. Así que, hermanos, esperemos que esta sea siempre nuestra oración de nuestra familia, de nosotros mismos, hermanos. Vamos a continuación, así permaneciendo en nuestros pies, a abrir nuestras Biblias para tener una lectura donde está basada la predicación de esta mañana. La lectura la encontramos en el último libro del Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 8, para leer de los versículos 1 al 10. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 10. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios de manera unida. Si ya lo tenemos, hermanos, dice como título, la buena tierra que han de poseer. Vamos a leer, hermanos, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis
y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. A continuación, hermanos, después de haber leído la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar un himno más para prepararnos para la predicación de esta mañana, y vamos a cantar el himno número 241. Himno número 241, Iglesia de Cristo. Hermoso himno, hermanos, que hemos entonado, Iglesia de Cristo, no olvidando que aún en los hogares o donde estemos, seguimos siendo Iglesia de Cristo. Vamos a continuación, hermanos, a dejar el momento para la predicación de la palabra del Señor en esta mañana por parte de nuestro hermano Eliezer Gabriel Saldaña Salce. Dios les bendiga, hermanos. Gracias le damos a Dios por estos momentos en el cual podemos alabar su nombre a través de este culto. Pero ha llegado el momento del mensaje de esta mañana. Vamos a estar basados ahí en la lectura que hicimos hace un momento en el devocional. La repito y les pido que tengan sus Biblias abiertas. Es en el libro de Deuteronomio, capítulo número 8, versículos del 1 al 10. Deuteronomio 8, del 1 al 10, ahí estará basado el mensaje de esta mañana.
El mensaje lleva por título Transformados en el desierto. Hermanos, como leímos hace un momento, esta lectura bíblica nos habla acerca del peregrinar del pueblo de Dios por Egipto, cuando el Señor los lleva rumbo a la tierra prometida. Es en este lugar cuando Dios habla a ellos de una manera especial, porque quiere que ellos entiendan la razón por la cual están en el desierto. En muchas situaciones ellos renegaban, ellos eran desobedientes. Sin embargo, el Señor tenía un propósito para ellos en el desierto. Algo bueno, una tierra próspera, una tierra grande, en donde iban a mejorar mucho sus condiciones de vida. Nos dice por ahí este capítulo, a partir del versículo número 6. A partir del versículo número 6 nos describe un poco más cómo era esa tierra prometida que Dios les había dado al pueblo. Y gracias a esto, hermanos, nosotros podemos comprender que Dios busca dar lo mejor siempre para su pueblo. Dios se ha preparado para que desde un principio sus hijos no tengan necesidades, no tengan falta de nada. Y aquí vemos una de las características de nuestro Dios como proveedor de todo para nosotros. Y esto lo podemos ver desde el principio, al trasladarnos al Génesis, cómo Dios preparó el Edén, un paraíso grande, un paraíso maravilloso, un paraíso próspero, para que Adán y Eva, su creación, pudieran vivir y disfrutar de todas las maravillas que Dios había creado para ellos, haciendo una relación de bienestar, primeramente con Dios, en segundo lugar con la creación y en tercer lugar con los seres, con el prójimo que ahí habitaba. Pero esta felicidad, hermanos, este bienestar que Dios había proporcionado en el Edén, no duró mucho tiempo. Pronto entró el pecado por medio de la desobediencia, por medio de la rebeldía, haciendo que Dios expulsara al hombre del bienestar para enseñarle y para enseñarnos actualmente una lección muy importante: obedecer y transformarnos para cumplir con los propósitos de Dios y para poder estar con Él. Y esto, hermanos, nos hace ver que gracias a nuestras fallas, gracias a nuestro pecado, nosotros no siempre estamos preparados para los propósitos de Dios. Hay veces en las cuales Dios tiene algo especial preparado para nosotros, ya sea una misión, ya sea un propósito, ya sea una bendición muy importante, pero para obtenerla es necesario que nos preparemos, es necesaria la preparación. Nuestra naturaleza como humanos rebeldes nos exige obtener las cosas de una manera fácil y sin el más mínimo esfuerzo. Queremos que las cosas se hagan rápido, a nuestra manera, queremos satisfacción inmediata y en ocasiones cometemos el gravísimo error de exigirle a Dios nuestros propios deseos. ¿Por qué es nuestra naturaleza? Porque somos rebeldes, porque queremos todo fácil. Pero hermanos, es por ello que Dios desea moldearnos y para hacerlo, para prepararnos y para transformarnos, es necesario que en ocasiones Dios nos lleve al desierto. Podemos definir al desierto como una crisis. Cuando atravesamos un desierto, podemos pensar en una crisis, ya sea mundial, una crisis nacional, una crisis eclesial, una crisis familiar, una crisis personal. Pensamos que esta crisis se trata de un ataque del enemigo y que son temporadas de mala suerte. Es algo que no debería sucedernos y no lo aceptamos. Ese es nuestro pensar. Sin embargo, hermanos, el peregrinaje de Israel, después de su liberación de Egipto, nos recuerda que los desiertos no son meramente cuestiones del enemigo. Los desiertos son lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien. Los desiertos son lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien.
En la lectura bíblica de Deuteronomio 8, del 1 al 10, vemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la esperanza de una tierra prometida, con la esperanza de un lugar mejor en el cual vivirían en abundancia, en el cual no serían esclavos, en el cual tendrían paz. Sin embargo, después de que el pueblo cruzó el Mar Rojo, hermanos, no se encontraron con esa tierra prometida. Lo que pudieron presenciar en el horizonte no fue la tierra prometida, sino un desierto, un gran desierto. Aquel pueblo que había salido de Egipto con esperanza, con ánimo, al ver el panorama desolador y desértico que les esperaba, ahora caminaban con hambre, con fatiga, con frustración, al no ver la señal de la tierra que fluía leche y miel como el Señor se los había prometido. Sin embargo, este desierto no era una casualidad. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para el pueblo en el desierto? El desierto no fue un accidente. El desierto no fue un descuido de Dios para con Israel, sino todo lo contrario. El desierto era el plan que Dios tenía para transformar a su pueblo. La primera razón, hermanos, Dios usó al desierto para hacerle saber al pueblo lo que había en su corazón. Dios quería que ellos se examinaran y que supieran si estaban preparados para lo que Dios tenía para ellos. Deuteronomio 8, versículo 2 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Y después nos dice el propósito: probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Dice, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2. Hermanos, Dios usa el desierto para saber lo que hay en nuestros corazones. Necesitamos primeramente, antes de recibir una bendición o una misión de Dios, examinarnos y preguntarnos: ¿estamos preparados para recibir de Dios esa misión? ¿Estamos preparados para recibir lo que Dios quiere para nosotros? El propósito del desierto, hermanos, es examinarnos y saber si estamos listos. El desierto o la crisis y la ausencia de recursos traerían a la luz, sacarían a la verdad lo que había en el corazón del pueblo de Dios y cuál era su nivel de compromiso. Y esto lo podemos ver a lo largo del peregrinaje, cómo era un pueblo rebelde, cómo era un pueblo desobediente y que no tenían compromiso a pesar de lo bueno que Dios era para con ellos. Era un pueblo que no estaba preparado, era un pueblo que no estaba listo para llegar a la tierra prometida. Es por eso que Dios examinó su corazón y les dijo que examinaran su corazón para saber si estaban listos. No lo estaban. La realidad, hermanos, es que se dice, según los geógrafos, que el camino de Egipto a la tierra prometida no era tan largo. Podían llegar alrededor de 3-4 semanas por el camino de los filisteos, en lugar de 40 años. Podían llegar rápido, hermanos. Sin embargo, Dios no quería eso para ellos. Dios quería que ellos peregrinaran por 40 años porque quería que su pueblo se santificara, que el pueblo se purificara, que el pueblo olvidara sus antiguas costumbres y tradiciones de Egipto para conocer al Dios verdadero, para conocer al Dios que los había sacado de Egipto con un propósito especial. Hermanos, podemos ver en esta historia cómo Dios sacó al pueblo de Egipto. Mas, sin embargo, en esta ocasión Dios quería sacar a Egipto de su pueblo. Tenían tradiciones, tenían costumbres, tenían dioses, tenían posiciones, tenían oficios muy arraigados al pueblo de Egipto. Dios no quería eso para ellos. Dios quería raer todo eso para conocer al verdadero Dios que los había llamado su pueblo escogido y para los cuales tenía preparada una tierra prometida en la cual verían el poder y la grandeza de Dios. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero necesitaba
sacar a Egipto de su pueblo. Y esto, hermanos, solamente sería posible a través del desierto. Podemos ver, hermanos, más adelante cómo Dios, como un Padre amoroso, busca que nosotros, sus hijos, volvamos nuestros corazones hacia Él. Y eso fue lo que hizo con el pueblo en el desierto. Deuteronomio 8:5 nos dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dice más adelante en el Nuevo Testamento, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hermanos, Dios quiere que volvamos nuestros corazones hacia Él. Dios quiere que estemos listos. Tal vez es necesaria una preparación, tal vez es necesario que pasemos por desiertos para que volteemos a ver al Señor, para que volteemos a ver a Dios. Es necesario escudriñar nuestros corazones, pero es necesaria también la disciplina de Dios como Padre hacia nosotros para prepararnos y para transformarnos. Así que, hermanos, Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional por un tiempo. 40 años los estuvo llevando en el desierto. Todo era parte de su plan. Dice Deuteronomio 8, versículo 3, Él te afligió, Él te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y aquí vemos el propósito: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Era el propósito de Dios. Todo era parte de su plan. Afligirlos, humillarlos, hacerlos tener hambre para mostrarles el verdadero poder de Dios y para demostrarles que no era necesario todo lo material, todo lo que ellos estaban acostumbrados, sino era necesario las palabras de Dios, la palabra de Dios. Hermano, yo no sé cómo lidies tú con el desierto que atraviesas, pero aquí el Señor nos está diciendo que a través del desierto lo único que necesitamos es su palabra. ¿Te alimentas tú de la palabra de Dios? Ese es el propósito de Dios. El desierto, hermanos, es un lugar de transformación. No importa el desierto que estemos atravesando actualmente. Estoy seguro, hermanos, que al salir de allí seremos personas mejores. Seremos personas preparadas, personas transformadas, pero jamás volveremos a ser iguales. Al salir del desierto, jamás volveremos a ser iguales. Trayendo a la actualidad este mensaje, hermanos, actualmente como Iglesia Universal, todas las iglesias, estamos atravesando por un desierto muy duro, una crisis muy grande en la que Dios desea prepararnos. Hace tiempo, hermanos, se declaró una pandemia mundial que detuvo al mundo, que detuvo el comercio, que detuvo las actividades, que cerró nuestros templos. Pero este desierto, hermanos, que estamos atravesando actualmente nos hace reflexionar qué espera Dios que aprendamos como su pueblo, como su iglesia en este desierto. ¿Qué espera Dios que aprendamos? Tal vez ya no en 40 años, pero al menos en estos 3 meses que llevamos de cuarentena. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de su iglesia a través de este desierto? Podemos definir, hermanos, al desierto como una crisis. Y una crisis, hermanos, se define como el resultado de problemas no resueltos. Trasladándolo a la iglesia, hermanos, muchas veces en las iglesias tenemos problemas, tenemos situaciones que dejamos pasar, que pensamos alguien más lo puede solucionar, no es para más, no necesitamos hacer grandes cosas, Dios lo va a resolver. Hermanos, una crisis son resultados a problemas no resueltos. Sin embargo, no todo es malo. Durante una crisis es un momento
para tomar decisiones y para hacer ajustes de nuestras acciones. Durante la crisis, durante el desierto, es momento para transformarnos. Tenemos que tener en claro, hermanos, que la crisis es decisión. Si queremos salir de la crisis, tenemos que tomar decisiones. Si queremos aprender, tenemos que tomar decisiones. Si queremos ser transformados, tenemos que tomar decisiones. El desierto o la crisis es un escenario que es inevitable para el pueblo de Dios. Siempre que Dios desee perfeccionar o moldear a su pueblo, nos llevará a un desierto en el cual nos va a transformar. El desierto o la crisis es un escenario indispensable para el pueblo de Dios. Y esto lo vemos, hermanos, desde el contexto del nacimiento de la iglesia cristiana. Vemos ahí en Hechos cómo el nacimiento de la iglesia cristiana en Jerusalén nació en un contexto de crisis. Cómo a raíz de persecución, de muerte, de encarcelamiento, la iglesia tuvo que salir de Jerusalén y se expandió por todo el mundo. La iglesia, hermanos, nació en un contexto de crisis. Dice Hechos 1:8, en aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Era necesaria, hermanos, una crisis de este tipo para que la iglesia pudiera expandirse. Era necesario un desierto en la iglesia primitiva para que la iglesia cumpliera con la gran comisión que Dios les había mandado de ir por todo el mundo. Hermanos, si no hubiera habido esta crisis, tal vez el avance de la iglesia cristiana no hubiera sido tan significativo como lo fue en este libro, en Hechos. Pero hermanos, aquí podemos ver cómo Dios nos prepara a través de las crisis para cumplir con su misión. La historia de la iglesia cristiana es el resultado de la toma de decisiones que son muy radicales. Hermanos, los cristianos en ese tiempo tuvieron que abandonarlo todo, tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus oficios, tuvieron que dejar su posición económica, su estatus social para salir, para seguir a Jesús, para proclamar el evangelio. Una decisión radical que tomó la iglesia para salir de este desierto y para cumplir con la misión, para dejarse transformar. La crisis es un elemento indispensable para la transformación de la iglesia. Hermanos, Dios siempre sacará provecho positivo de ella. Dios siempre sacará provecho positivo de nuestros desiertos. Un pasaje que nos habla de esto, Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, crisis, es ganancia. Qué difícil, hermanos. No sé para cuántos de nosotros morir, estar en este momento, en esta crisis de la muerte, es ganancia. Dicho de otra manera, hermanos, si Cristo es mi vida, hasta de la muerte saco provecho. Vemos cómo Dios saca provecho positivo ante la crisis, ante los desiertos por los cuales estamos atravesando. La crisis trae transformación, la crisis trae crecimiento y la crisis trae desarrollo. Transformación, crecimiento y desarrollo. Como iglesia, hermanos, tenemos un defecto muy grande. Casi nunca nos damos cuenta que estamos en crisis. De manera ocasional podemos percibirlo. Únicamente nos damos cuenta cuando sucede un acontecimiento importante o un acontecimiento muy fuerte, que nos damos cuenta que la iglesia vive en una crisis. Hermanos, ¿qué estamos haciendo como iglesia para el Señor? ¿Estamos listos para cumplir con la misión que Dios tiene para con nosotros? La misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio como iglesia. ¿Qué estamos haciendo para con el Señor?
El estado de crisis, hermanos, o atravesar por desiertos nos da la oportunidad de ser una iglesia en verdad. Nos da la oportunidad de replantearnos qué es ser iglesia, cómo estamos actuando, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros propósitos. Ser una iglesia de verdad. A través de la transformación que recibimos, podemos llegar a crecer a la medida de la estatura del varón de Cristo. Al dejarnos moldear y a confiar en nuestro Dios a través del desierto, podemos ser transformados hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, pero ¿cómo podemos llegar a ser una verdadera iglesia? ¿Cómo podemos sacarle provecho en este desierto? ¿Qué es el aprendizaje que Dios espera para nosotros? Hermanos, yo creo que el principal propósito para nosotros es ser iglesia verdadera. ¿Y cómo poder ser una mejor iglesia, hermanos? Muchos piensan que mientras más capacitada sea una iglesia, va a ser mejor. Y esto, hermanos, es un pensamiento equivocado. Es buena la preparación, es buena la enseñanza, la capacitación, pero no es el todo de la iglesia. Podemos reflexionar en la parábola del sembrador cuando la semilla cayó en un suelo duro, en un suelo que no era bueno. La enseñanza que cae en ese suelo no hace efecto, hermanos. No crece, no florece. Cuando nosotros sembramos, cuando nosotros ponemos una semilla, no la podemos dejar ahí nada más. Tenemos que abonarla, tenemos que regarla, tenemos que remover la tierra para que pueda germinar y pueda dar fruto. La crisis, hermanos, es el asadón que remueve nuestras vidas y que las ablanda para tener una buena recepción del mensaje del evangelio, tanto para nosotros personalmente como para la iglesia. Tal vez estamos pasando por este desierto, hermanos, como iglesias, pero hermanos, esta crisis es ese asadón que nos está ablandando y que nos está diciendo que Dios quiere algo mejor para su iglesia en estos tiempos. Hermanos, no somos transformados por lo que se nos enseña, no es suficiente. Somos transformados por las crisis, somos transformados por los desiertos. La transformación, hermanos, no solamente depende de la enseñanza, depende de nuestra práctica también. Pero hermanos, ¿cuál es la misión que tenemos como iglesias? ¿Cuál es la misión que Dios nos ha mandado como iglesia? Vamos por favor a Lucas capítulo 10. Vamos a leer de los versículos del 1 al 12. En sus casas síganme con su vista. Lucas 10 del 1 al 12 dice misión de los 70. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda la ciudad y a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni llevéis alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que hay en ella, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad.
La misión de los 70, hermanos, es nuestra misma misión. El Señor nos manda a ir por todo el mundo, a ir a las ciudades, a proclamar el mensaje de salvación, a proclamar su mensaje de redención, a decir, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esa es la misión que tenemos como iglesia. En este pasaje, hermanos, encontramos que para transformarnos, Dios nos coloca en contextos de crisis nuevamente. Dice Lucas 10:3, he aquí que yo los envío como a corderos en medio de lobos. Hermanos, la misión de la iglesia es una crisis. Nos manda como corderos en medio de lobos. La crisis, hermanos, podemos pensar que es el estado permanente de la iglesia. Las dificultades, las adversidades en las cuales Dios nos manda a ir a proclamar su nombre. En la misión, hermanos, nos vamos a enfrentar a cosas desconocidas. Nos vamos a enfrentar a personas con muchos problemas, a familias destruidas. Nos vamos a enfrentar a ideologías esclavizadoras actuales, a rechazo, a persecución, a burlas, a muerte. Hermano, ¿contamos con la preparación para ello? ¿Estás preparado para llevar esa misión que Dios tiene para ti, para mí, para nosotros como iglesia? Hermanos, la crisis se vuelve un contexto en el cual nos obliga a depender de Dios como nunca. Depender de Dios intensamente y en maneras diferentes para cumplir con la misión que Dios nos ha dado. La crisis, hermanos, nos hace repensar en nuestras ideas acerca de quién es Dios para nosotros. Nuestras ideas de qué es la iglesia y cuál es su misión. Nuestra idea de quién es mi prójimo y cuál es mi misión. La crisis nos hace replantearnos, decía ahí en Deuteronomio, que nos hace examinar nuestros corazones para saber lo que hay en ellos. Pero hermanos, veíamos ahí en el Edén cómo la visión de Dios de bienestar era relacionarnos bien con Dios, relacionarnos bien con nuestros semejantes, relacionarnos bien con la creación, un estado de bienestar, un estado de perfección. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, no es suficiente los conocimientos que podamos tener para cumplir con nuestra misión. Podemos venir a la iglesia y estar escuchando los mensajes, las clases de la escuela dominical, los sermones de nuestro pastor, pero hermanos, no es suficiente. Necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Justamente la predicación del domingo pasado, nuestro pastor nos hablaba de esto, acerca de la obediencia que tenemos que tener como siervos de Dios. La obediencia, hermanos, es principal motivo para dejarnos transformar en el desierto. Hermanos, ¿cómo podremos aprender a obedecer? Muchos dicen que se aprende a obedecer obedeciendo. Si nosotros no ponemos en práctica lo que nos han enseñado, nunca vamos a ser obedientes y nunca vamos a aprender a obedecer. Se aprende a obedecer obedeciendo. La desobediencia, hermanos, nos llevó a un campo de crisis, nos llevó a un desierto. Pero una obediencia a Dios de parte de su iglesia es la garantía de una vida mejor, tanto para la iglesia como para la sociedad que necesita que le llevemos el mensaje del Señor. Hermanos, la crisis es igual a obediencia más transformación. Esta es una idea, hermanos, de cómo Dios usa la crisis para hacer ajustes en su iglesia. Crisis es igual a obediencia más transformación. La crisis, hermanos, es aprender a obedecer para ser transformados. Vemos en la Biblia muchos personajes que el Señor les pidió que obedecieran. Por ejemplo, Abraham, cuando le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, al lugar que yo te indicaré y haré de ti una nación grande. Hermanos, Abraham nunca le cuestionó nada a Dios. Jamás.
Al contrario, obedeció y salió, se dejó transformar y Dios obró poderosamente en él. De la misma manera, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, aún así se fueran todas sus esperanzas de tener una nación grande, Abraham obedeció. Y de esta manera, hermanos, podemos encontrar muchos ejemplos y uno de ellos en el cual nos estamos basando, el ejemplo del pueblo de Dios. El ejemplo del pueblo de Israel al salir de Egipto. El pueblo de Israel en el desierto era un concepto de crisis, hermanos, en el cual tendrían que aprender a obedecer y tendrían que aprender a confiar en Dios. Hermanos, esto era difícil para ellos. Se dice que los judíos ya eran más egipcios que judíos. Habían pasado 400 años en Egipto. Hermanos, tal vez sus abuelos, sus tatarabuelos, sus padres ya eran más egipcios que judíos. Tenían todas las costumbres, tenían todos los dioses, tenían todo lo egipcio arraigado. Absorbieron una cultura que era diferente a ellos. Mas, sin embargo, hermanos, Dios les ordenó ir por el desierto, la cual era una escuela para aprender. Una escuela para que se dejaran de todas esas costumbres, esas tradiciones que a Dios no le agradaban, para abrirse paso a lo nuevo, para dejarse transformar por el Señor y cumplir de esta manera con su misión. Todos los conceptos, hermanos, que habían aprendido en Egipto se vieron probados y descartados. Cuando el pueblo estuvo en el Mar Rojo y al ver de un lado el mar y al ver del otro lado el enemigo, en Egipto les habían enseñado que era tiempo de morir. No había nada más que hacer. Sin embargo, hermanos, Dios los sorprende y les abre un nuevo camino. Les abrió el mar, enseñándoles una nueva cultura, enseñándoles lo que Dios quería para ellos. La crisis los ayudó a experimentar a Dios de una manera que nunca lo habían imaginado. Hermanos, cuando sacaron agua de la roca, ¿quién se hubiera imaginado que de una roca podían sacar agua para saciar su sed? Cuando Dios les da maná en el desierto, ¿quién hubiera imaginado, hermanos, que dice que tenían en abundancia sus calzados, sus vestidos, su salud? Dios la cuidó en el desierto de una manera que ellos nunca se hubieran imaginado. Dios los limpió, hermanos, de toda su vieja cultura, removiendo sus corazones hasta liberarlos de la carga, y los llevó al monte, donde les quitó su cultura egipcia y les enseñó una nueva cultura, la cultura del cielo, en la que solo a través de la obediencia Él podía transformarlos. Solo a través de la obediencia ellos podrían cumplir con esa misión, con esa tierra prometida que Dios tenía para ellos. Hermanos, este desierto que estamos pasando es la oportunidad que tenemos para transformarnos como iglesia. Es la oportunidad que tenemos para ser obedientes al Señor. La transformación, hermanos, no se consigue por cursos, por predicaciones, por lecciones, sino por pruebas, por crisis, por desiertos. Hermanos, la misión de la iglesia es hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y dice la Gran Comisión: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, para ser discípulos, Jesús nos mandó guardar sus mandamientos. Pero guardar no quiere decir escucharlos, quiere decir obedecer, que guarden y hagan todo conforme os he mandado. Obedecer lo que Dios, lo que Jesucristo nos mandó. La mayoría, hermanos, en la iglesia tenemos mucho conocimiento en cuanto a doctrina bíblica, pero lamentablemente en muchas ocasiones tenemos muy poco del carácter de Jesús. Hermanos, ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento si no tenemos lo principal, la obediencia a Dios? Si no estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha mandado.
Se piensa, hermanos, que el discipulado es para los nuevos creyentes. Una persona nueva que llega a nuestra iglesia, vamos a discipularla. Hermanos, no es así. El discipulado es para todos los creyentes. No importa, hermanos, cuántos años tengas en el evangelio. El discipulado es para toda tu vida. Ser como Jesús es el propósito. Ser como Jesús es nuestro ideal. Y hacer discípulos es nuestra misión. Ambas acciones, hermanos, demandan toda nuestra vida y solamente se van a lograr a través de los desiertos, a través de la preparación. Hermanos, tenemos el más claro ejemplo de Jesucristo. Antes de iniciar su ministerio, dice la Escritura que se fue al desierto por 40 días para prepararse. Y vemos, hermanos, cómo Satanás acudió al desierto para tentarle. Y aquí es, hermanos, donde vemos el ejemplo de Jesucristo como un siervo obediente al Señor. Jesús sabía muchas cosas de Dios, de su Padre, de la Escritura. Hermanos, a él no le hubiera bastado solamente con el conocimiento. Jesús tuvo que obedecer y probarle a Satanás que lo que está escrito se tenía que cumplir. No es útil solamente, hermanos, lo que sepamos, nuestros conocimientos. Es necesaria la participación, es necesaria la obediencia para poder ser transformados por el Señor. El método divino, hermanos, ante una crisis es la obediencia y la transformación de su pueblo. Jesús, hermanos, nos enseñó, como dice aquí en la misión de los 70, que nos manda como corderos, como ovejas en medio de lobos. Hermanos, Jesucristo vino a este mundo como oveja en medio de lobos. Tenemos el más claro ejemplo de obediencia. ¿Por qué nosotros no vamos al mundo a predicar el evangelio? ¿Por qué no lo hacemos? Hermanos, tenemos que obedecer y tenemos que transformarnos para trabajar como una verdadera iglesia, como la iglesia que Dios quiere. La crisis, hermanos, nos impulsa y nos convence a trabajar como una sola y una verdadera iglesia. Lucas 10, la misión de los 70, versículo 1, nos dice que los envió de 2 en 2. Por las calles, por las ciudades, de 2 en 2. Esto nos habla, hermanos, de una comunidad. Esto nos habla de colaboración, nos habla de trabajo en equipo, trabajar juntos, sabernos parte los unos de los otros, como un cuerpo en Cristo, con un mismo sentir. Ser una verdadera iglesia, estar transformados para ser una verdadera iglesia, requiere de un compromiso personal mío con Dios. Requiere que nos activemos, requiere que nos avivemos, requiere que obedezcamos los mandatos de Jesús para ser transformados en medio del desierto. Hermanos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar unidos, que seamos de un mismo sentir. Dice una anécdota, hermanos, que un día se encontraron 2 pastores y uno le pregunta al otro: hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está tu iglesia? Y le contesta un pastor: pues bien, trabajando. Unos para bien, otros para mal, pero trabajando. ¿Y tu iglesia cómo está? Y el otro pastor le contesta: pues bien, mira, tengo puros banqueros. Órale, ¿cómo le hiciste para tener puros banqueros en tu iglesia? No, son los que se sientan en los bancos. Hermanos, puede parecer gracioso, pero lamentablemente es la realidad de muchas iglesias. A veces unos trabajamos para bien, otros trabajamos para mal, otros de plano ni siquiera trabajamos. Y de esta manera no cumplimos el propósito de una verdadera iglesia para el Señor. Hermanos, mucho se comenta que esta pandemia por la cual está pasando es un momento histórico. Es un momento que va a pasar para la eternidad. Y nosotros, hermanos, estamos en este momento. Nos tocó vivir este desierto. Pero el desierto, hermanos, por el cual estamos atravesando actualmente, nos obliga a obedecer a Dios,
a ser transformados para continuar con nuestra misión en el mundo. Hermanos, ya no podemos continuar sentados. Ya no podemos ser indiferentes a nuestras responsabilidades. Dios nos ha puesto en este desierto para aprender, a perfeccionarnos y a salir y que ya no seamos iguales, sino una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia que ayuda, que envía, que ora, que proclama, que trabaja, que tiene compromiso con Dios, que vea por las necesidades del prójimo, que se preocupe por la salvación de las almas, que promueva el amor, que promueva las buenas obras, que seamos de un mismo sentir, una iglesia verdadera. Hermanos, este es el propósito que Dios quiere para la iglesia en este desierto. En esta crisis que estamos pasando, no podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir siendo la iglesia que nos acostumbramos a estar sentados, a no trabajar, o a que trabajen los líderes mientras yo me quedo sentado. No podemos seguir así. Hermanos, es una necesidad proclamar el evangelio. Es una necesidad. En estos tiempos, hermanos, tenemos que estar preparados como iglesia. Yo estoy seguro que cuando regresemos a nuestros templos a congregarnos, muchas personas van a venir, hermanos. Se pronostica un crecimiento grande, masivo de la iglesia. Todas aquellas ideologías esclavizadoras actuales de género, de aborto, de feministas, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, hermanos, se vio aplastado por la soberanía de Dios. El Señor dejó en claro quién era Él. El Señor dejó en claro que todas estas ideas no le agradan y que si Él lo desea, hermanos, Él puede acabar con nosotros. Pudimos conocer a Dios, pudimos conocer al Señor por medio de este desierto de una manera que nunca lo hubiéramos imaginado, así como el pueblo de Israel. Hermanos, muchas personas van a regresar, tal vez familias que no se congregaban van a congregarse, tal vez personas que no conocían de Dios van a venir a nuestra iglesia. Hermano, ¿qué vas a hacer tú cuando regreses al templo? ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos a nuestras iglesias? ¿Vamos a continuar igual? Hermano, no podemos seguir así. La iglesia se tiene que transformar, la iglesia tiene que renovarse. La iglesia tiene que avivarse, la iglesia tiene que activarse para cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nuestra misión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hermano, ten en cuenta esto, es muy importante que lo hagamos. Muchas personas están muriendo sin Dios. Afuera del mundo está sin Dios. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vas a hacer tú en lo personal para cumplir con esa misión? Hermanos, el propósito de Dios es que seamos una iglesia verdadera, que en verdad seamos iglesia, que tomemos ese compromiso y esa responsabilidad de ser iglesia, una iglesia que le agrade a Dios. Que los momentos de crisis, hermanos, sean la oportunidad perfecta para que aprovechemos para la obediencia y de esta manera transformarnos como iglesia, como personas y como comunidad. Que este sea nuestro deseo, que este sea nuestro propósito, hermanos. Yo ruego a Dios para que al volver ya no seamos iguales, sino que nos involucremos en el trabajo de la iglesia, que apoyemos las actividades y que salgamos, hermanos, que hagamos crecer la obra del Señor por todo el mundo. Vamos a orar. Padre amante y buen Dios, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, porque tú eres claro para con nosotros respecto a tus mandamientos, respecto a tu voluntad, respecto a tus propósitos, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos desiertos, por esta crisis que como iglesias nos permites pasar, porque sabemos, Señor, que de ella aprenderemos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a modificar nuestras vidas, Señor, para agradarte solo a ti. Que nos transforme, Señor. Somos barro y estamos en tus manos. Ayúdanos, Padre Santo,
a cumplir tu voluntad, a cumplir con tu misión, a ser una verdadera iglesia y proclamar tu nombre a todos aquellos que lo necesitan, Señor. Permite que ya no seamos iguales. Permite que haya en nosotros un cambio y una entrega y un compromiso contigo, Señor, y que podamos ser iglesia, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, gracias te doy por la vida de mi iglesia y de todas las iglesias que nos están viendo, Señor. Que esta crisis nos ayude a transformarnos, Señor, que podamos ser transformados desde el desierto, con nuevas ideas, Padre, para alcanzar a otros a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de nosotros, bendice a nuestras iglesias, porque esto te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, después de haber escuchado la predicación de la palabra del Señor en este día, vamos, hermanos, a concluir nuestro culto, no olvidando, hermanos, permanecer al pendiente de las transmisiones y por medio de ellas, bueno, escuchar la palabra de nuestro Dios, compartirlas también durante la semana con amigos, con familia, hacerles alguna llamada telefónica también para poder estar en contacto con ellos y en comunión con nuestro Dios. Hermanos, sigamos apoyando en cuanto nos sea posible por medio de las despensas también. Si tienen la oportunidad de aportar algo de lo mucho que Dios nos da, también ponerse en contacto con alguno de los diáconos o el pastor de nuestra iglesia para poder seguir haciendo las aportaciones que estén en nuestras manos. Hermanos, bueno, hemos concluido con el culto de este día y les invitamos para que permanezcan con nosotros durante las transmisiones siguientes. Que Dios les bendiga, hermanos.